Buenas tardes, damas y caballeros. Continuando con nuestro ciclo de conferencias, le damos la bienvenida a este evento denominado La delincuencia y extorsión pone en riesgo el emprendimiento, organizado por el programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana, teniendo como expositores a ilustres emprendedores y autoridades que nos darán a conocer más sobre esta problemática que está afectando principalmente al sector emprendedor. Y bueno, para no demorar más, tenemos las palabras de bienvenida de la doctora Karina Beteta Rubín, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, a quien recibimos con fuertes aplausos, por favor. Muy buenas tardes con cada uno de los asistentes. En primer lugar, quiero mencionar la dispensa del congresista Arturo Alegría, vicepresidente del Congreso de la República, quien por razones también de trabajo no ha podido acompañarnos en esta tarde. Asimismo, a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana, le damos la bienvenida y agradecemos también la presencia del congresista de la República, Fernando Rospigliosi, quien también ha sido ex ministro del Interior, conocedor de la problemática que hoy nos aborda, el tema sobre la delincuencia y la extorsión que pone en peligro el emprendimiento. Todos conocemos y sabemos que este tema es muy preocupante para todos los ciudadanos y por ello la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República ha tomado a bien de poder abordar estos temas a efectos de poder contar con especialistas en la materia, nos puedan no solamente contar las experiencias, sino sobre todo poner en alerta y a nombre, en este caso, que también nos acompaña en esta tarde, el coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Secuestros. Qué mejor alguien que está a cargo de esta oficina nos pueda manifestar lo que viene ocurriendo y también las acciones que viene emprendiendo la Policía Nacional a favor y protección a los ciudadanos y al emprendimiento. También en esta oportunidad hemos considerado a bien de tener testimonios directos de emprendedores. Por ello nos acompaña el señor Javier Vargas, presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú, Fuertes, en este caso, que nos están acompañando. Asimismo, también la señora Susana Saldaña Ramos, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, para lo cual es muy importante contar con versiones de manera directa y sean ellos quienes, con la experiencia mala que vienen pasando en estas circunstancias, poniendo en riesgo la vida, la salud de cada uno de sus agremiados. Es por ello que en esta oportunidad hemos tenido a bien de invitar a dos expositores para que puedan abordar estos temas y estamos seguros que en su condición de congresista, en este caso el congresista Fernando Rospigliosi, también nos manifestará y tendrá la oportunidad de informar a la ciudadanía las acciones que viene abordando desde el Congreso de la República a favor de todos los ciudadanos y en contra, digamos, de todos estos delincuentes que vienen no solamente poniendo en riesgo el emprendimiento, sino también la economía de nuestro país. Siendo así, una vez más, para mí es un honor poderles darle la bienvenida y sin más preámbulos, damos por inaugurado este magno evento. Muchísimas gracias. Antes de iniciar la ronda de exposiciones, queríamos anunciarles de que este evento viene siendo transmitido por nuestras plataformas digitales, ¿no? A quien damos un saludo muy efusivo a todos los que nos siguen y también por el canal institucional del Congreso de la República. Bueno, iniciando la ronda de exposiciones, invitamos al congresista de la República, Fernando Rospigliosi. Además de congresista, él es periodista, sociólogo, ex ministro del Interior, expresidente del Consejo Nacional de Inteligencia, en el cual lo recibimos con fuertes aplausos, por favor.
como desees, como desees. Ah, no, acá. Buenas noches a todos. Gracias, Karina, por la invitación a este evento donde vamos a tratar un tema que preocupa cada vez más a muchos peruanos. Voy a referirme en mi presentación a varios temas generales sobre los motivos por los cuales estos delitos, como la extorsión, han crecido de manera exponencial en los últimos tiempos en el Perú. Tenemos aquí a personas expertas en asuntos específicos, como el coronel Carpio, jefe de la División de Secuestros de la Policía Nacional, una excelente unidad, y como Javier Vargas y Susana Saldaña, representantes de sectores empresariales que son los que sufren y viven en carne propia todos los días estos delitos. Así es que yo voy a abordar algunos temas, como digo, generales, y ellos seguramente van a tratar en específico desde el punto de vista de las instituciones a las que representan la incidencia de estos delitos. ¿Por qué crecen de manera prácticamente descontrolada estos delitos en los últimos años? En primer lugar, hay una razón muy obvia: la llegada de decenas de miles de delincuentes extranjeros, básicamente venezolanos, pero también colombianos y ecuatorianos. Al Perú, sabemos, desde 2016-2017 han llegado, se calcula, 1,5 millones de venezolanos huyendo del desastre causado en su país por el comunismo, por el socialismo del siglo XXI, que ha arruinado de manera brutal a uno de los países más ricos de la región, que tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo y que sin embargo está en la situación que ha obligado a millones de venezolanos a abandonar su patria. La mayoría es gente trabajadora que quiere buscarse un mejor lugar para vivir, pero con ellos han llegado, naturalmente, decenas de miles de delincuentes. Los cálculos más conservadores son 30.000, probablemente sean más, pero si solo tomamos en cuenta 30.000, imaginemos que en muy corto tiempo llegan de pronto 30.000 delincuentes avesados, muy violentos, que es otra de las características que tiene la delincuencia en los últimos tiempos. La violencia ha aumentado considerablemente. Y ellos traen experiencias, digámoslo así, de una serie de delitos que han sido, por ejemplo, la característica de esta banda delincuencial del Tren de Aragua, la extorsión. Esa era su característica principal en su país de origen. Y entonces el delito, el crimen se ha internacionalizado. La globalización no es solamente un fenómeno económico de intercambio de bienes y servicios, sino también los delitos se internacionalizan y las bandas delincuenciales se internacionalizan. Entonces, la llegada de estas decenas de miles
de delincuentes en un periodo de tiempo relativamente corto ha desbordado la capacidad institucional del Perú para combatir el delito, es decir, las instituciones encargadas de combatir el crimen, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario. Estas 4 instituciones son las básicas, no las únicas, pero las básicas, se han visto de pronto desbordadas, porque ya veníamos, claro, con problemas de aumento de delitos desde años atrás, pero esta llegada masiva de delincuentes extranjeros ha creado un problema gravísimo. Y la respuesta de los sucesivos gobiernos ha sido débil, deficiente. Y aquí tenemos un segundo problema, que son las sucesivas crisis políticas, precisamente cuando empiezan a llegar estas decenas de miles de delincuentes. Precisamente empiezan a llegar 2016, 2017, y es ahí donde tenemos estas crisis políticas, renuncia, vacancia del presidente y otro presidente y otro, denuncias de corrupción, presidentes que van a la cárcel, en fin. Desde 2016, 2017 no paran las crisis políticas y eso, por supuesto, hace que las instituciones sean más frágiles, no haya permanencia, continuidad, y eso favorece el incremento del delito. Si las instituciones se debilitan por estas sucesivas crisis políticas y tenemos algunos gobiernos como el anterior, el que acabó el 7 de diciembre de 2022, que ya descaradamente usaba, por ejemplo, el Ministerio del Interior para cometer delitos, para cobrar por ascensos y todo el caos que eso generó, bueno, debilitan significativamente las instituciones y atacan a la Fiscalía y bueno, todas las instituciones encargadas de combatir el delito se ven afectadas por esta crisis política. Es el segundo problema que ha permitido el incremento descomunal de la delincuencia y de estos delitos. Hay un tercer problema que también ha influido mucho y sigue influyendo en el aumento de la criminalidad y específicamente de los delitos que nos convocan, las extorsiones, los secuestros, el sicariato, el gota a gota, en fin, todos los delitos que han crecido en el último tiempo. Y es la existencia de un nuevo Código Procesal Penal que se aprobó el año 2004, pero que se empezó a aplicar con relativa lentitud, pero que hoy día ya está aplicándose, desgraciadamente, en todo el país. Y lo peor de este nuevo Código Procesal Penal es que hizo un cambio insólito. Le quitó a la policía la posibilidad de investigar, lo que se llama la investigación preliminar. Antes, lo que ha hecho siempre la policía en el Perú, en el siglo XX, en el siglo XXI, ha sido investigar y hacer lo que se llama, o lo que se llamaba, el atestado policial, donde se capturaba al delincuente y la policía, o a la banda, y la policía señalaba los hechos y señalaba también los posibles delitos cometidos por los presuntos delincuentes. ¿Por qué? Porque la policía es la que investigaba, la que sabe investigar y la que hacía las detenciones y calificaba los delitos. Luego de eso pasaba ya al sistema judicial, a la Fiscalía y al Poder Judicial, al fiscal y al juez. Naturalmente, el fiscal o el juez o ambos podían desechar y decir no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la policía, pero en general, como la policía es la que sabe investigar y la que presentaba las evidencias,
Entonces, en base al atestado policial, se hacía la denuncia ya y se procesaba a los delincuentes. Esto ha cambiado. Esta situación existe en todos los países civilizados del mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en todas partes. Lo que existía siempre en el Perú, que es lo normal y lo lógico. La policía investiga y la fiscalía procesa judicialmente a los delincuentes. Sin embargo, se le quitó esta atribución a la policía y se le pasó íntegramente a la fiscalía. ¿Cuál es el resultado práctico, concreto de esto? Lo que vemos todos los días en las noticias. La policía captura, los fiscales liberan a los delincuentes. O la policía captura y el fiscal no llega. Y entonces los delincuentes se sienten y se saben impunes. Están felices. El Perú se ha convertido en un país muy atractivo para la delincuencia de toda la región. Así como el Perú es cada vez menos atractivo para las inversiones por todos los problemas económicos, políticos y de seguridad que tenemos, al revés, el Perú es un país atractivo para los delincuentes. Los delincuentes dicen, vamos al Perú, miren cómo funcionan las cosas. Ahí la policía nos atrapa y al día siguiente la fiscalía nos suelta y volvemos a delinquir. Lo hemos visto en casos de flagrancia, cuando la policía atrapa a los cómplices del maldito Cris, en flagrancia ahí, con las armas en la mano, y abaten a este criminal, a este asesino. La fiscalía los libera inmediatamente, en flagrancia, ya no en otra situación. O cuando hemos visto en el búnker cómo atrapan a estos delincuentes con drogas, con armas, eso es un delito. Y los liberan a todos. Y la fiscalía había pedido solamente detener a 7 de los 28, pero el juez libera a todos. A los 7, a los 28, a todos, y los 2 días atrapan a uno de estos delincuentes que le dispara a varios policías. Bueno, pero esto son lo que sale en las noticias. Yo he estado recorriendo últimamente por esta posición que ocupo ahora muchas unidades policiales y comisarías, y las quejas son unánimes en todas partes. Y miren, hay problemas concretos, pequeños, pero que son los que a veces impiden que haya una labor eficaz de la policía. Ustedes saben que muchos policías, no todos, pero muchos, trabajan con este sistema 24/24. Es decir, en las comisarías el policía está un día y al día siguiente sale de franco, y como ganan poco, se buscan un trabajo para compensar sus ingresos. ¿Qué ocurre cuando un policía atrapa a un ladrón a las 8 de la noche? No puede hacer nada, ya no puede hacer el atestado, ahora tiene que esperar que venga el fiscal a abrir la carpeta fiscal. Llaman al fiscal, el policía trabaja todo el día, todos los policías trabajan, aquí el coronel le va a explicar seguramente. Los fiscales no, ellos tienen su horario de trabajo, a las 5 de la tarde se van, llaman a las 8 de la noche, lo siento, ya no estoy, voy mañana. Ese policía tiene que esperar al fiscal hasta el día siguiente, pero al día siguiente tenía que ir a su otro trabajo para completar sus escasos ingresos. Perdió su día de trabajo porque el fiscal no llegó a tiempo. Entonces, ¿qué pasa la siguiente vez? Cuando está el delincuente, está el policía. ¿Lo atrapa o no lo atrapa? Ya estamos hablando de problemas menores, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. Eso es lo que vivimos todos los días. Es fatal este nuevo Código Procesal Penal en este aspecto. En todas partes del mundo, quizás algunos de ustedes, o todos, o muchos, han visto esta serie de televisión norteamericana, se llama Ley y Orden, muy famosa, que siempre empieza así. En el sistema de justicia penal hay 2 organizaciones igualmente importantes:
la policía que investiga los delitos y la fiscalía que procesa a los delincuentes. Eso es en Estados Unidos y en todas partes del mundo, y era así en el Perú hasta este nuevo Código Procesal Penal, que le pasó la investigación a los fiscales. ¿Los fiscales qué son? Abogados. ¿A un abogado le enseñan a investigar en la universidad? No. No saben. ¿A un policía le enseñan derecho en la escuela? Sí. Los policías tienen que llevar cursos de derecho penal, de derecho constitucional, porque el policía cuando atrapa a un delincuente tiene que saber por qué lo está atrapando. Yo lo atrapo y por qué ha cometido un delito. ¿Qué delito? El que está en el Código Penal, tiene que saber. O sea, los policías no son abogados todos, algunos sí, pero tienen que tener una preparación también en temas legales. Los fiscales no tienen investigación, no tienen preparación en investigación. Son menos que los policías, no trabajan 24 horas, en fin, miles de problemas. Por último, quiero señalar otro problema que es también muy específico, muy concreto. Este sistema judicial que está penetrado por ideas izquierdistas, comunistas y caviares, persigue a los policías y protege a los delincuentes. No todos los fiscales y jueces, pero muchos sí. Y hemos visto cómo cuando un policía que ha sido asaltado por un delincuente le dispara al delincuente y lo abate, inmediatamente le cae el fiscal y lo mete preso. El policía tiene arraigo laboral. Siempre que un policía le dispara a alguien hay una investigación, siempre está bien, tiene que haber. Pero el policía no tiene por qué ir preso. La investigación se puede llevar a cabo, el proceso se lleva con el policía en libertad y ese policía debería finalmente ser absuelto. Pero lo meten preso. No solamente en casos de policías que le han disparado a un delincuente, sino también en casos de orden público. Cuando la turba asalta un aeropuerto y el gobierno envía a la policía a defender el aeropuerto, ¿y qué pasa? ¿El policía no se defiende? El policía José Luis Sonjo, en Juliaca, la turba armada de palos, piedras y fierros lo atacó. El policía no sacó su arma y le disparó. Lo mataron y después lo quemaron. Eso le pasó por no dispararle a la turba. ¿Qué hacen si una turba asesina viene a atacar? Bueno, pues, desgraciadamente hay que hacer uso de las armas que le ha dado el Estado para defender la legalidad. Ya acaban de meter preso a un policía en el Cusco. Si el policía José Luis Sonjo en Juliaca se hubiera defendido, probablemente estaría vivo. Y quizás uno o dos de los delincuentes que lo atacaron habrían caído. Estaría vivo, pero seguramente ya lo habrían procesado. Esa es la situación. Y entonces, ¿cómo le pedimos a la policía, a las Fuerzas Armadas? Mucha gente dice que salgan las Fuerzas Armadas a combatir la delincuencia. ¿Así? Hay centenares de militares que ya están investigados por los sucesos del año pasado, cuando han salido a defender al gobierno y al Estado y a la sociedad. Centenares de policías y de militares. Entonces, ¿cómo les pedimos, señores policías, señores militares, defiéndanos? Miren en Ecuador cómo han sacado ya a los militares para enfrentar a la delincuencia. ¿Cómo les pedimos que nos defiendan si después lo vamos a abandonar y lo vamos a dejar con ese poder judicial izquierdista y caviar que los va a meter presos? ¿Quién los va a defender? Entonces, ese es un problema de hoy día, es un problema nuestro. No podemos dejar abandonados a los policías y los militares. En síntesis, entonces, termino diciendo que hay varios problemas que han permitido lo que estamos sufriendo hoy día. Que la delincuencia haya crecido, que las extorsiones, los secuestros, el sicariato, el gota a gota hayan crecido desmesuradamente. Y esos problemas son la llegada de delincuentes extranjeros, las crisis políticas sucesivas, el nuevo Código Procesal Penal, que dicho sea de paso, el gobierno con un decreto legislativo cambió en algunos puntos nada más, no suficiente. Ya yo tengo preparado un proyecto de ley
que voy a presentar en los próximos días, espero que se discuta rápidamente en la legislatura que empieza el 1 de marzo, para devolver a la policía la investigación preliminar, como siempre ha sido y como es en todos los países del mundo civilizado, para poder avanzar en la lucha contra la delincuencia. Y esta persecución injusta del sistema judicial contra policías y militares y esta laxitud, esta benevolencia con que el sistema judicial trata a los delincuentes. Tenemos que defender a nuestras instituciones, tenemos que defender a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para poder luchar con firmeza contra la delincuencia y que ellos no digan después, nos han abandonado. Eso no debe volver a ocurrir en el país. Muchas gracias. Agradecemos la participación, su valiosa participación del congresista Fernando Rospigliosi. Y bueno, y como a continuación tenemos la exposición del coronel Jorge Carpio Ordaya. Él es jefe de la División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú y también lo recibimos con fuertes aplausos. Señor congresista Fernando Rospigliosi Capurro, señora Karina Beteta Rubin, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, señor Javier Vargas, señora Susana Saldaña, integrantes de la mesa de honor de este prestigioso Congreso de la República. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Quien les habla es el coronel Jorge Luis Carpio. Soy jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones. Tengo pues que manifestarles a todos ustedes, ya que están presentes aquí un grupo humano de emprendedores, ¿no?, de comerciantes, de microempresarios, que, valgan verdades, han sido golpeados el año pasado, 2023, ¿no? Generalmente han sido este grupo humano, ¿no?, de personas emprendedoras que quieren surgir en el país, que quieren tener un mejor porvenir, no solamente para ustedes, sino para toda su familia, ¿no?, que han sido blanco objetivos de delincuentes que se han dedicado a la extorsión. En nuestro país han habido muchos delitos, ¿no?, que el año pasado han tenido un alto índice de registro de denuncias, como secuestros, el sicariato, la trata de personas y también la extorsión, ¿no? Y el año pasado, 2023, solamente en Lima nada más, en mi unidad se han registrado cerca de 4.000 denuncias por extorsión. Yo, como jefe de esta unidad especializada, ¿no?, hemos pues llevado a cabo una serie de estrategias para poder combatir este delito. Se ha logrado desarticular muchas bandas de delincuentes, pero debido a esta migración masiva de delincuentes extranjeros, generalmente venezolanos, colombianos, ecuatorianos, es que ellos han ingresado a nuestro país y se han disgregado, se han diseminado por diferentes partes creando bandas delincuenciales, dedicados generalmente a la extorsión. ¿Por qué? Porque es más fácil extorsionar. Un delincuente, ¿qué hace? El extorsionador utiliza esto, que es un teléfono celular. Este es el arma principal que él tiene. Sin este equipo telefónico, él no puede llamar por teléfono a su víctima. Sin este equipo telefónico, él no puede mandar mensajes, no puede mandar un audio ni un video extorsivo. Este equipo celular es la herramienta principal que ellos utilizan para cometer el delito de extorsión. Y tan al igual como es el teléfono celular, también son las cuentas bancarias, ¿no? Porque ellos, para consumar el delito, para cobrar ese dinero producto de la extorsión, consiguen cuentas bancarias, ¿no? Sin esas cuentas, ellos no pueden generar sus ingresos ilícitos. Es por eso de que ellos emplean estas dos herramientas principales, que es el teléfono celular y las cuentas bancarias.
¿no? Sin decir a menos, pues, lógicamente, el tratamiento psicológico que ellos emplean a las víctimas, como las amenazas, las intimidaciones, ¿no? Y sobre todo en algunos casos cuando llegan al punto de quiebre, que es uno de los pasos de extorsión que nosotros no queremos que lleguen cuando ellos ya cometen atentados contra el agraviado, como disparar contra su domicilio, colocación de artefactos explosivos, ¿no? Entonces han llegado también a esos extremos, ¿no? Y para ellos es muy fácil cometer este delito. ¿Por qué? Porque se ocultan detrás de un teléfono celular que no está a su nombre. Las cuentas bancarias tampoco no están a su nombre. Es por eso que la investigación se torna un poco compleja, pero aún así puede ser compleja, pero no es difícil para nosotros, porque los que trabajamos ahí somos personal especializado en extorsión. Hemos analizado desde el año pasado, ¿no?, un fenómeno que ocurrió en nuestro país, que fue el alto índice de denuncias que se iban incrementando mes a mes y con nuevas modalidades, ¿no? Y valgan verdades de que estas nuevas modalidades se han generado justamente ¿por cuál? Por la migración de delincuentes extranjeros. Han ingresado a nuestro país, como le digo, y ellos han empleado no solamente pues las amenazas e intimidaciones a través de un equipo telefónico, sino también atentados contra muchas personas. Y como consecuencia de extorsiones también han cometido sicariatos en algunos casos, ¿no? Y también un caso emblemático que hemos tenido ha sido el caso del cevichero, ese señor Paulo Guanzi, ¿no?, que lo extorsionaron 2 meses antes de que lo secuestren a él, ¿no? Un hombre emprendedor, un señor que puso una cevichería, que comenzó de abajo, ¿no?, puso su cevichería, y no obstante que fue extorsionado, también fue un blanco objetivo para un secuestro. Sin embargo, pues el trabajo especializado que realizamos, gracias a Dios se pudo ubicarlo a él y fue rescatado sano y salvo, sin que él pague un solo sol por su liberación. Pero este ejemplo de este caso, ¿no?, ocurrido viene a ser un símbolo justamente de la persona que es emprendedora y que siempre está en riesgo de que pueda ser víctima de estos delincuentes. Es por ello de que nosotros pues tenemos también estrategias y también el asesoramiento correspondiente para todas aquellas personas que se acercan a nuestra unidad para poder exponernos cuando son víctimas de una extorsión. Asimismo también, si puede avanzar por favor, en cuanto, como les dije, ¿no?, el año pasado surgió este fenómeno del incremento de denuncias por extorsión. La verdad fue un año muy complejo para nosotros porque comenzaron a haber nuevas modalidades. Entonces comenzamos a hacer un análisis y llegamos nosotros pues a determinar de que hay 2 tipos de extorsión, que es el directo y el indirecto. Ustedes, me imagino que algunos de ustedes también han sido víctimas de ello cuando generalmente el directo es el físico, cuando el delincuente va a su restaurante, va a su negocio y le deja un pasquín extorsivo. Se acerca y le amenaza directamente que se llene un cupo, ¿no? O si no, como estos, los gota a gota, estos colombianos que vienen y le ofrecen un préstamo, ¿no? Y a veces usted no quiere, pero igual le ponen el dinero en la mesa y lo obligan ¿a qué? A que ustedes paguen altos intereses por ello, ¿no? Ese es el directo, ¿no? El indirecto ya es a través del equipo telefónico o del empleo de otras redes sociales para cometer este delito. Asimismo también, avance por favor, asimismo también tenemos los niveles de extorsión que va del más simple al más complejo. No, atrás esa, atrás. Es del más simple a más complejo, ya que como ustedes saben, hay muchas personas que también son improvisados, ¿no? Ya que como la extorsión se ha vuelto algo tan popular, hay personas, solamente una sola persona nada más puede llegar a extorsionar a 50 comerciantes, una sola persona, a través de diferentes modalidades, ¿no? Es un personaje pues que no tiene mucha experiencia, pero lo hace solo, o sea, él improvisa nada más. Va por un restaurante, va por un negocio, ve el nombre del restaurante, el teléfono y comienza a llamar, manda mensajes. Es el improvisado. Luego también tenemos otro nivel que es el carcelario, son de aquellas llamadas telefónicas que se producen de los penales. Hasta ahora, pese a que han puesto bloqueadores, salen las llamadas telefónicas de ahí. Estamos coordinando con el INPE, ya hemos tenido reuniones para que ellos puedan colocar bloqueadores, ¿no?, ya de alta gama para que ya no salga ninguna llamada telefónica, y asimismo también impedir el Wi-Fi, porque ya no solamente llaman en forma directa, ahora utilizan el Wi-Fi para hacer llamadas por WhatsApp.
Entonces, de las cárceles salen estas llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, ese es otro nivel de la extorsión que ellos emplean. Luego también tenemos el nivel de las bandas criminales, que si bien es cierto, pues se agrupan entre 2 o 3 personas, que generalmente vemos eso en los conos. Vemos así, pero su permanencia no es continua, porque en cualquier momento se disgregan ellos, se injertan con otras bandas, entonces no pueden ser ellos permanentes en el tiempo. Y luego tenemos ya lo más álgido acá, que son las organizaciones criminales que sí extorsionan. Hay muchas organizaciones criminales que vienen extorsionando, sobre todo en esta modalidad del cobro de cupos, en agravio de muchos mototaxistas, que esto se ve generalmente en los conos, y también en muchos comerciantes que tienen que pagar un cupo mensual para evitar ser víctimas de algún atentado contra su vida o contra su integridad física, ¿no? Y hace poco, pues, hemos desarticulado 3 call centers, o sea, falsos call centers, de donde salían llamadas extorsivas, ¿no? Ha sido un mega operativo gigante con la participación aproximadamente de 900 efectivos policiales, y hemos allanado esos 3 locales y los hemos encontrado ellos en flagrancia delictiva, haciendo las llamadas. Ahí, en mesas, reunidos, 8 jóvenes con un líder, y él es el que los dirigía. Todos con teléfonos celulares, con chips, haciendo llamadas, y no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Se incautó bastante material criminal en poder de ellos, ¿no? Teléfonos celulares, los chips, mensajes contenidos en esos equipos, y asimismo también ellos también recibían capacitación inclusive para que hagan esas llamadas extorsivas, ¿no? Tenemos nosotros, pues, documentación que ellos han creado justamente para poder capacitar a estos muchachos y enseñarles cómo tienen que llamar, cómo tienen que amenazar, cómo tienen que intimidar, qué videos tienen que mandar. Entonces, era prácticamente dentro de esta organización criminal, dentro de este call center, pues ellos tenían un área de capacitación para que ellos puedan extorsionar, ¿no? Fue una investigación que duró varios meses, pero el resultado fue positivo, ¿no? Y hemos desarticulado esta organización criminal que tenía en su haber 3 falsos call centers de llamadas extorsivas. Luego también tenemos el perfil del extorsionador, que tiene, pues, características, ¿no? Porque él es frío, es calculador, manipulador, siempre quiere estar oculto, ¿no? Es una persona ansiosa, ¿no? Él siempre tiene una serie de características que lo revisten como lo que es, ¿no? Un delincuente, él. Y dentro de los medios intimidatorios que ellos emplean, porque ellos también emplean operaciones psicológicas, ¿no? Y esas operaciones psicológicas son justamente para llegar al agraviado, para quebrar a la víctima y no tenga otra opción más que pagar. Son muy inteligentes, son muy hábiles para ello, ¿no? Porque no solamente llaman por teléfono, sino también llegan al extremo de poner artefactos explosivos, ¿no? Arreglos florales, balas, pasquines y otra serie de medios con la única finalidad de que el agraviado, pues, pueda acceder a esas exigencias económicas. Avance, por favor. Luego también tenemos que los pasos de la extorsión tiene una serie de pasos, que es la selección de la víctima, la disposición de la información, el ablandamiento e intimidación, el punto de quiebre en la negociación y el pago de la extorsión. En la selección de la víctima, yo les digo esto porque tenemos que saber esto, ¿no? A veces nosotros también pecamos en ser cometemos el exceso de publicar en nuestras redes sociales, no obstante del negocio que podamos tener para promocionarlo, consignamos viajes, consignamos, pues, nuestras propiedades, ¿no? Consignamos nuestros vehículos, ¿no? Hacemos ostentoso el poder económico que tenemos. Y es justamente, ese es el error que muchos cometemos, y estos delincuentes nos comienzan a buscar por las redes sociales, ¿no? Y ven que estamos bien económicamente y nos seleccionan como blancos objetivos, ¿no? Entonces ellos se aprovechan de ello, ¿para qué? Para buscar a las víctimas. Seleccionan de esa manera a sus víctimas. Luego de ello, ¿qué viene? Viene otra fase que ellos emplean, que es el ablandamiento o la intimidación, no, la disposición de la información, en donde, como de repente ustedes pueden saber,
¿no? Ya de repente ustedes han sido víctimas de ello o han escuchado, ellos también, de la información que ellos tienen, les comunican a las víctimas, le dicen, yo sé esto de ti, tienes un carro, tienes este negocio, tienes tantos hijos, y de esta manera le transmiten la información. ¿Para qué? Para que la víctima ya comience a estar atemorizada, ¿no? Y piense de que es víctima de un reglaje, de un seguimiento y que pueden llegar al corazón de la familia, que es lo que uno siempre cuida. Luego de ello, pues, vienen las amenazas, vienen las intimidaciones, ¿no? Pero hay una fase a la cual nosotros siempre tratamos de evitar, que es el punto de quiebre, cuando estos delincuentes ya dejan esos artefactos explosivos o balean el domicilio, ¿no? Esta fase es la que nosotros siempre tratamos de evitar cuando recibimos una denuncia y estamos en el tratamiento del proceso de investigación, ¿no? En algunos casos se da, en otros casos impedimos que lleguen a eso, pero siempre evitamos. Esta es la fase más neurálgica para nosotros porque no queremos que lleguen a ese extremo. Luego tenemos la etapa de la negociación donde efectivamente pues, el delincuente ya hace las exigencias económicas, le da las instrucciones de cómo debe ser el pago, a veces lo hacen en forma presencial o a veces les obligan a que depositen en una cuenta bancaria, ¿no? Y luego pues está el pago de la extorsión, que en algunos casos se da, en otros casos no. ¿No? Pero así se dé o no se dé, ¿no? La investigación continúa y siempre llegamos a identificarlos a ellos porque el procedimiento que se sigue para estos casos es muy especial, es totalmente diferente, es distinto acá, ¿no? Avance, por favor. Y para que ustedes también tengan conocimiento, ¿no? El año pasado, como les expliqué, han aparecido nuevas modalidades de extorsión y justamente estas modalidades pues son ya de procedencia extranjera, ¿no? Con esta aparición, sobre todo los venezolanos que son del Tren de Aragua, han traído justamente estas nuevas modalidades, ¿no? Una de ellas es la que se ha registrado una serie de denuncias sobre el chalequeo, ¿no? El chalequeo, como ustedes saben, son esos mensajes de texto que ellos envían, ¿no? Los amenazan justamente ustedes con atentar contra su vida, contra su familia, y también atentar contra su integridad física, y ellos les ofrecen seguridad a cambio de un dinero, ¿no? Pero nunca le van a dar seguridad. Lo que ellos quieren solamente es lograr la intimidación, ¿no? Para que ustedes accedan a esa exigencia económica. Y hay muchas denuncias que se han registrado y de repente ustedes también han recibido esos mensajes donde les ofrecen seguridad, ¿no? Luego de ello también tenemos el contrato para matar. Han habido muchas denuncias donde ellos, a través de mensajes de texto y audios, les hacen creer a las víctimas de que ellos tienen un contrato para matarlos, para asesinarlos, para quitarles la vida, ¿no? Pero él, a cambio de no hacer eso, le piden una cantidad de dinero, ¿no? Y con el compromiso de darles el nombre, el teléfono, la dirección y la foto de la persona que los ha contratado, ¿no? En muchos casos, pues, es impactante de repente para una persona que nunca ha recibido un mensaje de esa naturaleza y le choca bastante, ¿no? Porque automáticamente pues piensa ya que le van a quitar la vida, ¿no? Y esa es una modalidad también nueva que apareció el año pasado. Luego tenemos el escopetazo, que esto generalmente lo hacen los improvisados, donde ellos pues de repente hoy día se van por una avenida y comienzan a tomar nota de todos los negocios que hay en esa avenida, en esa cuadra. Puede haber un chifa, restaurante, una sanguchería, ¿sí? Toman nota de la razón social, el teléfono, a veces ingresan para preguntar quién es la dueña y con esa pequeña información lanzan mensaje a esos negocios, ¿no? Pero del mismo teléfono, el mismo contenido y a veces le ponen hasta un video, es el mismo video, ¿no? Y solamente ellos esperan que alguien les conteste o les devuelve mensaje. Y a él lo comienzan a atacar con llamadas permanentes hasta que lo doblegan, hasta que puedan conseguir un dinero de esa forma ilícita. Pero ellos tantean así nomás, mandan y tantean. Por eso a veces se recomienda que cuando le llegue ese tipo de mensajes no contestar, no devolver, para ver cuál es la reacción de ellos, ¿no? Ellos siempre buscan al que se asusta, al más débil así, y el que contesta, a él lo atacan. Luego tenemos el rescate de vehículos, bueno, que ya siempre se ha dado desde hace mucho tiempo, donde le roban el carro a una persona y por la recuperación de su carro le exigen una suma de dinero, ¿no?
Y también tenemos esto, pues, el cobro de cupos, que ya ha sido muy generalizado, sobre todo en los conos, en donde están atacando justamente a la gente que se dedica al transporte público con mototaxis generalmente, ¿no? Y les obligan, pues, a que paguen un cupo diario, semanal, quincenal o mensual. Y luego tenemos el gota a gota presencial y el gota a gota físico, que en la mayoría de los casos pues ha atacado a muchos comerciantes. Como les expliqué hace un momento, es cuando el delincuente va a su local comercial, les hace entrega un dinero en forma presencial y les obligan a ustedes a que paguen altos intereses por ello. ¿Y qué pasa? Cuando la víctima no puede pagar, es ahí cuando ellos reaccionan de una forma violenta, pero en forma directa. Porque ellos sí conocen su casa, van a su local comercial, no pueden romper sus cosas, se meten a la caja, se llevan su dinero, se llevan su celular, les agreden a ustedes, hasta pueden ir a su casa, porque han habido casos así y amenazan a la familia. Este tipo de gota a gota físico sí es el más riesgoso, es el más complicado, porque ellos sí pueden atentar hasta con la vida de una persona. Y luego tenemos esto que es el gota a gota virtual, que ha estado muy de moda, esto sale a consecuencia de estos préstamos por aplicativo, ¿no? En las redes sociales publicitan mucho el préstamo fácil, el préstamo sin garante, el préstamo sin aval, el préstamo sin firma, sin historial crediticio. Y muchas personas han accedido a ello, ¿no? ¿Y qué hacen ellos? Bajan el aplicativo a su teléfono celular, ¿no? Y les piden ellos el acceso a todo el contenido del celular, o sea que ustedes les dan acceso a sus contactos, a su WhatsApp, a su Facebook, Messenger, Instagram. Entonces, cuando ustedes les dan acceso, ellos tienen ya una copia espejo de su teléfono celular. Y esa información que ellos tienen la utilizan justamente para extorsionar a la víctima. Y no solamente a la víctima, sino también a sus contactos que tienen ellos. Y lo hacen. Y han habido casos muy impresionantes, ¿no?, en los cuales ha habido una señora que por un préstamo que se hizo de 400 soles por este aplicativo llegó a pagar 15.000 soles. Por las amenazas constantes que recibía, y ella no quería tener problemas y pagaba y pagaba y pagaba. Otro caso de un taxista que por 200 soles llegó a pagar 23.000 soles. Y un caso que recibimos en diciembre fue de una señora que vino muy estresada, muy ya emocionalmente mal, inclusive se le había caído el cabello porque vino con una peluca, y ella se hizo préstamos de varios aplicativos, sacó como de 20 aplicativos, sacó como algo de 7.000 soles y llegó a pagar 280.000 soles. Tuvo que vender su departamento, vendió su camioneta para ello. Son casos sorprendentes, en verdad, bajo esta modalidad que es el gota a gota virtual. Pero hay algo particular acá, que ya, como le digo, nosotros que trabajamos en esa unidad ya lo hemos analizado muy bien. Esta modalidad nunca llega a atentar contra las víctimas, porque todo es virtual nada más. Todo es virtual ahí. Nunca, no ha habido ningún caso de esta modalidad del gota a gota virtual, del préstamo por aplicativo, que hayan atacado contra las víctimas. No hay ningún caso hasta el momento. Y estas son las modalidades que nosotros hemos visto ya, lo hemos analizado el año pasado, y hemos podido pues llegar a determinar estas 8 modalidades que se han presentado en el 2023 como casos de extorsión, ¿no? Entonces, pero siempre dentro del bloque de agraviados, siempre ellos han atentado contra comerciantes, microempresarios, gente emprendedora. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos ven en ustedes algo que es vulnerable. Ustedes se mentalizan en su negocio, ustedes quieren prosperar, ¿no? Ustedes quieren un mejor porvenir para sus hijos y no piensan mucho en seguridad. Es por eso que ellos los ven como un blanco objetivo. Por eso es que se van farmacias, se van a las bodegas, se van a restaurantes, ¿no?, y a diferentes centros comerciales para extorsionar a esas personas, ¿no? Y es el bloque, ¿no?, de comerciantes que ha sido el más afectado en el año 2023. Adelante, por favor, la siguiente. Y adelante. Bueno, lo que nosotros pues estamos... nosotros pues lo que hemos realizado, ¿no?, y vamos a continuar con ello, es justamente buscar una articulación
entre nosotros, la Policía Nacional y ustedes, con la finalidad de que ustedes puedan tomar conocimiento, ¿no?, de las formas, cómo se produce la extorsión, qué delincuentes existen y de qué forma ustedes pueden ser víctimas de ello, con la finalidad de prevenir. Hay que prevenir esto, en verdad. Entonces, es por ello de que se ha articulado también con las comisarías, ¿no? Y cuando nosotros recibimos una denuncia por extorsión, coordinamos con las comisarías para que ellos hagan el patrullaje preventivo en los domicilios y en los negocios de las personas que denuncian ser víctimas de extorsión. Eso ya lo hemos hecho el año pasado, lo vamos a seguir haciendo este año. ¿Por qué? Porque tenemos que velar nosotros por la integridad física de los denunciantes y asimismo también de la investigación que realizamos y del asesoramiento y de las intervenciones que hacemos. También tenemos que cautelar el patrimonio económico de las víctimas, porque no podemos permitir que estos delincuentes, ¿no?, abusando de ese insano poder de extorsionar mediante amenazas, mediante intimidaciones, puedan ellos seguirse lucrando. No podemos permitir eso. Adelante, por favor. Es por ello de que nosotros damos también unas recomendaciones principales, ¿no? Lo principal aquí es que las redes sociales tienen que estar en privado, ¿no? Y también hay que aconsejar lo mismo a nuestros familiares. Ahí a veces, como le digo, a veces cometemos ese error de publicar todo lo que tenemos y, como le digo, es atrayente para ellos, ¿no? Luego de ello, en caso que ustedes reciban alguna llamada, un mensaje, un audio o un video de carácter extorsivo, mantengan la calma, tranquilícense, no hagan ningún tipo de negociación con estos delincuentes, tampoco no hagan ninguna entrega de dinero, ¿no?, ni depósito bancario, y denuncien a la Policía Nacional. Denuncien a esta unidad especializada en donde trabajo, porque ahí contamos personal especializado, ¿no?, que ya tienen tiempo, han recibido cursos de capacitación y de especialización en lo que es investigación de extorsiones y de secuestros. Entonces vayan para allá, les vamos a dar también, brindar el asesoramiento correspondiente, y asimismo también, si tienen alguna duda, ¿no?, alguna intriga con relación a estos hechos que se suscitan en su agravio, no tengan ningún problema, siempre vamos a estar llanos a apoyarlos. Y sepan también de que no solamente nosotros como unidad especializada, sino también articulamos con las comisarías para que hagan ese patrullaje preventivo en los domicilios de los agraviados. Como les digo, si bien es cierto, el año pasado ha habido un incremento desmesurado de denuncias por extorsión, también la respuesta también ha sido positiva, porque se ha logrado resolver el 70% de denuncias por extorsión. Se han desarticulado a nivel nacional 390 bandas dedicadas a la extorsión y generalmente han sido extranjeros. Han sido extranjeros. Y valgan verdades, pues, a partir de agosto para adelante, ha ido disminuyendo ya el accionar delictivo por parte de ellos. Se han comenzado a injertar más bien con delincuentes peruanos para seguir extorsionando, pero ya poco a poco han ido perdiendo esa hegemonía de la extorsión. Entonces, pero sin embargo todavía continúan y a veces pues también nosotros estamos ya por los canales de inteligencia, sabemos también de que en cualquier momento nuevamente se pueden juntar, se pueden nuevamente concertar, ¿no?, para que nuevamente surjan ellos como bandas y solamente con integrantes extranjeros, ¿no? Estamos trabajando justamente para poder contrarrestar este flagelo, porque la extorsión se ha presentado en diferentes modalidades, ha afectado sobre todo a muchas personas que, como ustedes, pues, se dedican al comercio, ¿no? Y hemos tomado en cuenta ella justamente para poder hacer un análisis profundo sobre esta problemática, y el resultado del año pasado ha sido óptimo, y este año pues lo que queremos es ya lograr una disminución muy notoria sobre estos actos de extorsión. Nosotros tenemos 2 teléfonos a los cuales se pueden comunicar en forma directa y las 24 horas del día, que es la línea 1818 del Ministerio del Interior y la 942-841-978. Hemos hecho nosotros también campañas con el Ministerio del Interior con la finalidad, pues, de poder lograr sensibilizar a los comerciantes y emprendedores como ustedes, con la finalidad de que denuncien estos hechos.
Es por eso que en esas campañas siempre hemos promovido esos 2 números telefónicos. Estamos nosotros trabajando las 24 horas del día en forma permanente, siempre hay un equipo especial para atender ese tipo de denuncias y estamos siempre atentos para poder ayudarlos a ustedes para que sigan trabajando, para lograr también una tranquilidad y esa paz y tranquilidad en la seguridad ciudadana, ¿no?, que es uno de los objetivos que estamos persiguiendo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación del coronel Jorge Carpio Ordaya, jefe de la División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú, por su detallada exposición, ¿no? Y estamos seguros, ¿no?, que bajo su exposición vamos a tomar mucho mejores medidas para cuidarnos en contra de los extorsionadores. Bueno, acto seguido, tenemos la participación de los representantes del sector emprendedor, personas valientes que han dado la cara públicamente contra aquellos delincuentes que pretendían atemorizarlos ante la extorsión. En primer lugar, tenemos a Javier Vargas Guimarães, el expresidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú. Fuertes aplausos para él. Señores congresistas de la República, señora Karina Beteta, congresista Fernando Rospigliosi, coronel de la Policía Nacional del Perú, Jorge del Carpio, señora Susana Saldaña, representante de los empresarios de Gamarra. Quiero empezar agradeciendo la invitación a este importante evento en el que trataremos el tema de la delincuencia y la extorsión que afectan a la sociedad civil y a los emprendedores de nuestro país. Aquí los cocineros presentes. La delincuencia y las extorsiones son noticia de cada día y los actores vulnerables somos el sector emprendedor, que solo vivimos de nuestras actividades diarias. En nuestro país es normal tener miles de viviendas, bodegas, ferreterías y farmacias que parecen cárceles llenas de fierro y nos atienden entre rejas con total normalidad. A nuestras familias y a nuestra sociedad e hijos crecen con esa idea de inseguridad que vivimos a nivel nacional, expuestos ante la delincuencia de bandas organizadas de peruanos y extranjeros que acechan al más pobre, también al empresario chico, al mediano y al grande. Todos estamos totalmente expuestos y vulnerables. El sistema en nuestro país no garantiza la seguridad a la que todos tenemos derecho para poder emprender y generar más riqueza para reactivar la economía. A nivel policial puedo citar por experiencia propia, y es de público conocimiento, que en algunos casos las denuncias por extorsión son derivados de las comisarías a las de PINCRI y luego a la unidad especializada de la de NINCRI. El servicio de la atención ante la denuncia por temas de robos y extorsión son ineficientes. Una demanda policial puede demorar fácilmente entre 2 o 3 horas hasta más. Los efectivos de la policía siempre manifiestan que tienen demasiadas denuncias o en todo caso no tienen computadoras disponibles. Falta entonces dotar de más capacitación al personal policial para que atiendan al ciudadano con eficacia y con el mayor respeto que nos corresponde. Asimismo, la Fiscalía debe actuar oportunamente y necesitamos leyes más drásticas contra el crimen y la extorsión. La extorsión y el pago de cupos que recibimos a diario son por llamadas telefónicas
o mediante cartas a tu domicilio. Nos envían granadas de guerra o sobres con balas o un arreglo fúnebre. Actos delincuenciales que enfrentamos a diario y que en su mayoría no se denuncian porque hay temor de hacerlo y saben que sus denuncias no serán investigadas y por ello crece la delincuencia en nuestro país. Atenta contra tu integridad, o te asesinan, o te secuestran, o te incendian la casa. Por estas razones, la ciudadanía no confía mucho en la labor de la Policía Nacional del Perú. En nuestro país, lo único que falta para defendernos es comprar nuestra propia pistola o revólver y enfrentar a los delincuentes. O vivimos luchando para proteger nuestras familias y negocios, o morimos como cobardes. Ojalá se aplique la ley de la legítima defensa. Otra opción que enfrentamos los emprendedores, otra opción que miles de emprendedores optamos es irnos del país o buscar oportunidades y seguridad en el extranjero. Asimismo, los alcaldes distritales no nos garantizan seguridad con el serenazgo. Pagamos un tributo por un servicio que no nos garantiza seguridad en nuestras empresas y en nuestro hogar. En algunos casos, las municipalidades, con el pretexto de fiscalizar, buscan el mínimo error para multar o clausurar temporalmente, con el fin de recaudar indebidamente. Y es común ver cómo hay locales comerciales cerrados. Todos estamos de acuerdo con cumplir las disposiciones municipales y fiscalizaciones, pero sin abuso de los funcionarios municipales que ponen en riesgo de quiebra a los emprendedores, que con el pago de nuestros tributos contribuimos a una mejor recaudación para una mejor gestión municipal. En nombre de los emprendedores gastronómicos del Perú, exigimos seguridad, paz y reconciliación nacional para la reactivación económica de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Javier Vargas Guimarães, presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, por su participación. Toca el turno de una mujer valiente, digna representante también del sector emprendedor. Tenemos la presencia y la exposición de Susana Saldaña Ramos. Ella es presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra. Fuertes aplausos para ella. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a la doctora Karina Beteta y a su distinguida oficina por hacer esta invitación y sobre todo al primer vicepresidente del Congreso que han dispuesto a invitarnos a este evento. También el saludo al congresista Rospigliose, al coronel Carpio, con quien compartimos la mesa, y por supuesto a Javier, a quien le tengo una muy grande estima y respeto por el trabajo que hacen. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema que vemos mucho en las noticias. Ustedes habrán visto el año pasado, desde Gamarra, tomamos la decisión en el mes de septiembre de enfrentar el problema. Como decía Javier hace un momento, a veces da ganas de comprar hasta tu propia arma para enfrentarte, porque ya no sabemos qué más hacer. Llegar a esa situación significaría que como país habremos perdido la batalla, pero esperemos que nunca eso pase. Hay que, a pesar de todo, seguir creyendo en nuestras instituciones, seguir creyendo en el Estado de Derecho, aunque a veces muchos de nuestros emprendedores sientan que llega tarde la ayuda o no llega, o cuando llega tal vez ya no estemos lamentando que ya no hay una vida. Por favor, si podemos seguir adelante con la diapositiva. El emporio de Gamarra tiene alrededor de 40.000 micro y pequeños empresarios. El 99% son MIPES, microempresas sobre todo. Generamos de manera directa casi 100.000 puestos de trabajo y más de 250.000 puestos de trabajo de manera indirecta.
porque no solamente están los que trabajamos en Gamarra, sino además, gracias a nuestra actividad, se generan otro tipo de actividades comerciales y productivas, por ejemplo, los restaurantes, por ejemplo, el transporte, entre otros. Le generamos al Estado peruano, el sector formal, más de 1.500 millones de soles al año en impuestos, nada menos, y a nuestra Municipalidad de La Victoria, casi 50 millones al año. Nuestras ventas de facturación, alrededor de 6.000 millones de soles al año, que representa prácticamente el 1% del PBI del país. Siguiente, por favor. Ustedes habrán visto todas esas noticias, que lo hemos visto ampliamente, se cubrió la noticia en septiembre. Sigamos, por favor, ampliamente. Tuvimos que hacer una marcha, salir a todos los medios, a enfrentarnos a todo lo que tocó. Siguiente, por favor, porque teníamos estos problemas y no significa que se hayan resuelto, siguen todavía. Y en eso sí quiero hacer una mención para reconocer el trabajo del congresista Rospigliosi, y entre otros congresistas que cuando lo hemos necesitado nos han acudido y nos han apoyado y han respondido, porque ya estábamos de manera desesperada. Pedíamos el apoyo policial, porque entonces un ciudadano, un empresario, ¿a quién tiene que acudir? A sus autoridades. ¿A dónde más? La labor de un empresario es generar riqueza, pagar impuestos, hacer bien su trabajo, ser formal. No es su labor protegerse de la delincuencia, es el Estado peruano que tiene la obligación de garantizar nuestra seguridad, no prestárnosla, no hacernos el favor, garantizarla. Ese es el Estado de Derecho. Para eso el empresario que hace, trabaja y como cualquier ciudadano paga sus impuestos para que hayan recursos para ello. Lo que les decía hace un momento, cualquiera diría, bien que merece Gamarra protegerla, ¿no? 1.500 millones al año en impuestos al Estado peruano no es nada despreciable. Y podrían ser 3.000 millones. Si 1.500 millones no se llevara a través del comercio informal, la delincuencia, la mafia, esa es el botín que lucha, el botín que defiende la mafia en el Emporio y a sus alrededores, vale 1.500 millones aproximadamente. Y eso es lo que pierde el Estado peruano, porque mientras se siga permitiendo lo que se permite, es el caldo cultivo perfecto para las mafias. ¿Qué pasa en el Emporio y en sus alrededores? El cobro de cupos. ¿A quiénes? Principalmente al comercio informal. Por eso nosotros luchamos tanto, porque no solo el comercio informal representa una competencia desleal, sino que lamentablemente se ha convertido en el caldo de cultivo y en el alimento de una mafia, en el alimento de un mafioso que va, se hace dueño de una cuadra del Emporio, la lotiza y empieza a cobrar por ello. Eso no es extorsión, lo que mencionaba el coronel, el artículo 200, ¿no?, del código. El que lo hace mediante violencia, te saca un dinero, esa es la extorsión. Y esa es una extorsión disfrazada de otra cosa y que a veces, y que ni siquiera nuestro código penal, ni siquiera nuestras normas y leyes lo han considerado, para que ustedes se den cuenta y todos nos demos cuenta, y ojalá el congresista que mencionó que está haciendo este proyecto de ley se tome en cuenta lo que el Estado de manera a veces ciega no ha querido ver. Porque nos decían, ¿no?, en medio de nuestra lucha por tener la seguridad en el Emporio, denuncien. Sin denuncia no hago nada. Pero ¿cómo le decimos a un comerciante informal, anda y denuncia al que te extorsiona y cobra cupos? Pasan dos cosas. Lo investigan o lo denuncian por cohecho, porque es ilegal pagar un cupo, ¿no? No puedes, no puedes pagar por una vía pública, es ilegal. Y si denuncias, te expones al delincuente, te ve como rebelde, porque no sigues al rebaño, no pagas tranquilo, y el propio comerciante informal, ¿a qué se expone? A que le quiten el espacio que vende. Entonces, ¿cuál es la salida? No hay salida, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces,
seguimos permitiendo este tipo de cosas. No debe ser necesario una denuncia, lo que hablaba el congresista. ¿Y dónde quedó la investigación? Ya nadie investiga nada. Entonces, el tema de los robos. En medio de todo este caos y de la cantidad de gente que va, viene también en el caos que genera el comercio informal, que alimenta la mafia, y al final el comerciante informal, ¿para quién termina trabajando? Más que para ellos, terminan trabajando para el delincuente, porque no es que solo te cobra al día, te cobra a la semana, sino también se inventa la pollada, la cogollada, la chicharronada y todo tipo de actividad, y también por ahí le saca plata el comerciante informal. Y eso también, este caos genera otro tipo de problemas. Es muy atractivo el caos, ¿para qué? Para que venga el que roba celular, el que le mete la mano al bolsillo a la gente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué efectos genera toda esta situación descrita, señoras y señores? Los emprendimientos cierran, se van a la quiebra, ¿no? Muchos clientes se asustan, ya no van, ya no regresan. ¿Y quién termina perdiendo finalmente? ¿El empresario? El Estado, o sea, todos los peruanos. La consecuencia es tan grave que solo nosotros hemos hecho un cálculo. El Estado peruano, por todo este tipo de presencia, pierde al año alrededor de 1.500 millones de soles, como les decía. ¿No le serviría esa plata a SUNAT? ¿No le serviría al Estado peruano ese dinero que más bien se pueda recaudar y no se vaya a las manos de las mafias, sino todo lo contrario? ¿No sirven acaso los impuestos a los peruanos? Estamos en plena recesión económica. Hay mucha gente a la que atender. ¿Los impuestos para qué son? No solo para ayudar a la gente que más necesita, construir hospitales, construir comisarías, dotarle a nuestra Policía Nacional, por ejemplo, de mayores recursos para lo que se necesitan, de patrulleros, de más personal, mejorar sus sueldos si es necesario. ¿No serviría 1.500 millones? Además, para eso, siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra propuesta? De nuestra parte, nosotros uno de los proyectos que estamos trabajando con el Ministerio del Interior es tener una comisaría en el Emporio especializada con presencia policial permanente. En septiembre, un día antes de nuestra marcha, la Presidenta de la República en un discurso dijo: la policía se queda de manera permanente en el Emporio y no se vuelven a ir, vamos a garantizar la seguridad de los emprendedores. Nos costó una marcha para tener en fin de año la cantidad de efectivos policiales que tuvimos. Y nos costó una guerra mediática, con muchas consecuencias. Pero el día de hoy, la permanencia significa 25 efectivos policiales para atender a 100.000 personas que trabajan en el Emporio y alrededor de 100.000 clientes. ¿Qué hacemos con 25 efectivos para atender a 200.000 peruanos, ciudadanos que trabajan y que generan riqueza, pagan impuestos y están en el emporio más grande de este país? Si no se puede proteger el emporio más importante que tiene el Perú, ¿a quién podemos proteger entonces? Entonces, esa es alguna de nuestras propuestas y por supuesto tiene que ir acompañado en que nuestras autoridades trabajen juntas, la policía, la fiscalía, las municipalidades, y para eso sí requerimos el apoyo del Congreso de la República para que se haga este seguimiento, y si hay que obligarlos a sentarse, hay que obligar a sentarse a las autoridades para que trabajen juntas y no vivan distanciados, porque si no, el uno le echa la culpa al otro y la solución no llega nunca. Siguiente, por favor. Finalmente, yo les quiero hacer la mención de un caso específico. Tenemos uno de nuestros asociados que en este momento, desde diciembre, lo extorsiona. Ha tomado la decisión de cerrar su negocio. ¿Saben por qué? La carpeta fiscal ha determinado abrir investigación por 60 días. Entiendo que lo han comunicado a la oficina del coronel. Pero ¿qué va a pasar? Lo extorsionan desde un número de teléfono y la Fiscalía le va a oficiar recién a OSIPTEL para que la OSIPTEL le diga quién es el dueño de ese teléfono.
y recién para que se pueda determinar y hacer la ficha RENIEC, revisarle. Ojalá, señoras y señores, este empresario formal, emprendedor, que genere empleo, que pague impuestos, la justicia no llegue tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Susana Saldaña Ramos, ella es presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra. Y bueno, en el siguiente punto, como siguiente punto, tenemos algunas preguntas del público. Por favor, que sean, si desean hacer algunas preguntas, aprovechar a nuestros expositores. Unas cuantas preguntas, por favor, que sean concisas, cortas. Así que aquí están los expositores para escucharlos y para atenderlos, por favor. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle al congresista Rospigliosi, hubo una vez, hace pocos años atrás, no me acuerdo la fecha exacta, pero un empresario chino de un chife en el centro de Lima se defendió ante un puenterador delincuente, lo mató con su arma de defensa y el chino fue preso, estuvo preso, no sé si lo han liberado, pero estuvo preso porque lo mató el delincuente y el delincuente debe salir de la cárcel y el chino estuvo preso por matar al delincuente con su arma porque lo atacó. ¿Cómo haría la ley de legítima defensa? La ley de legítima defensa para el beneficio de todos los peruanos. Sí, desgraciadamente, esa es una situación que preocupa mucho a los ciudadanos. Aquí algunos de nuestros expositores decían: vamos a tener que comprarnos un arma para defendernos. Yo no propugno que los ciudadanos se compren un arma para defenderse y enfrentar a la delincuencia. Esa es responsabilidad del gobierno. Para eso pagamos impuestos, para que el gobierno nos dé seguridad. Es lo más elemental que nos debe dar el gobierno. Pero a la vez, yo defiendo el derecho que tenemos los ciudadanos para eventualmente comprar un arma, para caza, deporte, colección o defensa, que son las categorías que están establecidas en la ley, que es una muy buena ley y que ahora, dicho sea de paso, quieren cambiar para perjudicar a los ciudadanos que eventualmente adquirimos un arma para cualquiera de estas modalidades. Hay una persecución a los ciudadanos de parte de las autoridades durante años. Cada vez que alguien intenta adquirir un arma, siempre tratan de ponernos obstáculos. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un ciudadano usa un arma en legítima defensa y abate a un delincuente? En teoría, el ciudadano no debería sufrir ninguna consecuencia penal por esos hechos, porque la legítima defensa está considerada en la ley. Es más, en la anterior legislatura se ha aprobado una ley de legítima defensa que extiende claramente los derechos que tenemos los ciudadanos para defendernos de los delincuentes. Fue una propuesta de la congresista Patricia Chirinos que muchos hemos apoyado. Yo no estaba en el Congreso en ese momento cuando la congresista lo propuso, pero desde afuera yo lo he apoyado. Y finalmente, ese proyecto que dice que, en síntesis, si alguien está en su casa, en su vivienda, con su familia, y un delincuente ingresa, el ciudadano tiene un arma, le dispara, lo hiere o lo abate, está exento de responsabilidad penal, como debe ser. No importa
si el delincuente estaba armado o no estaba armado, si tenía una pistola, una ametralladora, un fusil, un cuchillo o un arma de juguete. Porque yo, ciudadano, estoy en mi casa, en mi negocio, en mi chifa, en mi fábrica, en lo que sea. Está oscuro. Yo no le voy a preguntar, señor delincuente, ¿usted está armado o no está armado? Señor delincuente, ¿usted quiere hacerme daño o no quiere hacerme daño? ¿Usted va a matar a mi familia, va a violar a mi mujer y a mis hijas? Yo no le voy a preguntar eso, yo le disparo, si es que tengo un arma. Y entonces el ciudadano que hace uso de su arma en legítima defensa, cuando alguien ingresa a su negocio o a su domicilio, está exento de responsabilidad penal. Eso debería ser así, pero ya he señalado en mi exposición que los jueces y fiscales de este sistema judicial caviarizado persiguen a los ciudadanos y a los policías y a los militares y liberan a los delincuentes. Entonces, esta ley protege a los ciudadanos en su domicilio, en su negocio, en su vehículo. La ley fue aprobada por el Congreso. El gobierno la ha observado. El gobierno la ha observado. Ha hecho algunas observaciones. Algunos que conocemos de este tema hemos señalado que ya estamos de acuerdo con las observaciones que le ha hecho el gobierno, nos allanamos, que de una vez el Congreso diga sí a las observaciones del gobierno y que la ley se ponga en vigencia para que los jueces y fiscales no sigan persiguiendo a los ciudadanos y no ocurran esos casos. Pero esto está entrampado en la Comisión de Justicia, o sea, el proyecto de ley se aprobó, se envió al gobierno, el gobierno dijo tengo estas observaciones, ha regresado, está en la Comisión de Justicia, que dirige una de estas personas izquierdistas, comunistas o qué sé yo, y que lo tiene ahí encarpetado. Se le ha exigido, se le mandan cartas, comunicaciones, oiga, ya, dele trámite, que se ponga en vigencia esta ley para defender a los ciudadanos. Hasta ahora no entra en vigencia esta ley, ya falta, como digo, un pequeño trámite, pero plenamente de acuerdo. En síntesis, la responsabilidad de darnos seguridad a los peruanos es del gobierno. Pero, si algunos ciudadanos, haciendo uso de sus derechos legítimos, deciden comprar un arma para defensa, para caza, para deporte o para colección, deben tener el derecho de hacerlo. Y deben tener el derecho de usarla sin que el ciudadano termine siendo finalmente el perjudicado por este sistema judicial. La ley está ahí, tiene que promulgarse lo más pronto posible. Muchas gracias, congresista. Tenemos otra pregunta, por favor, del público. Buenas noches. Mi nombre es Marina Chávez Ramírez. Se hablaba de la delincuencia extranjera. Para empezar, queremos saber cuántos extranjeros tiene que soportar nuestro país sumado a los peruanos. Ese es por un lado, como Congreso de la República, al menos tener en consideración eso, ¿no? Que de alguna u otra manera nosotros como peruanos nos quitan parte de nuestro presupuesto. Esa es una. Otra pregunta que felicito a todos los miembros de la mesa y especial también acá a la señorita que sí, el emporio comercial es una de las herramientas o uno de, digamos, dentro de nuestro país, pues el que de alguna u otra manera aporta
y qué bien que lo ha dicho claro, que es el 1% del Producto Bruto Interno, que tenemos de alguna u otra manera también para poder invertir en educación, en salud y otros para nuestro país. Pero hay una pregunta que la verdad es que me preocupa también. Nosotros somos 33 millones de peruanos y para los efectivos policiales que tenemos, 133.880 efectivos policiales en todo nuestro país. Como Congreso de la República, quisiera, por favor, que el trabajo que vienen haciendo para poder ya de una vez acabar con toda esta delincuencia que todos los peruanos sufrimos día a día. Y es más, se hablaba tan solo del emporio comercial, y los ciudadanos, y los que verdaderamente no trabajan, los que están en una casa, los que a diario están haciendo cuotas para poder poner una cámara de esto, para que vigile día a día al delincuente, lo ve al delincuente, lo analizan, saben quién es, pero van a una comisaría por, digamos, también por la falta de efectivos policiales, es que de alguna otra manera no acuden de manera inmediata. Entonces, como Estado queremos saber, pues, el trabajo que ustedes están realizando, las leyes, las normas, el presupuesto, que es lo más importante para nuestra Policía Nacional, para incrementar Policía Nacional en todo nuestro país. Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que queremos saber y hacia ahí debemos de apuntar. Muchísimas gracias, que a veces me emociono. Quiero seguir hablando, pero es limitado. Gracias. Bueno, con relación a la presencia de delincuentes extranjeros en nuestro país, si bien es cierto, pues, se ha diseminado por todo nuestro país, conformando bandas delincuenciales que han venido atentando contra el patrimonio, la integridad física, la vida de muchas personas a través de diferentes modalidades delictivas. Se han realizado, pues, diferentes trabajos de inteligencia con resultado positivo para poder desarticular muchas bandas y organizaciones criminales de delincuentes extranjeros. Muchos de ellos están en los penales, hay mucho hacinamiento ahí, ¿no? Y es un problema, pues, que afecta mucho a nuestro país por cuanto hay una gran cantidad excesiva de delincuentes extranjeros que están en los penales. Se está haciendo una modificación legislativa con relación al tratamiento que se debe de seguir con ellos para su expulsión del país. Asimismo, también existe ya una normatividad legal que ya está en vigencia a partir del 10 de diciembre, en donde todo extranjero que ha salido del país no puede regresar, mejor dicho, no puede ingresar ilegalmente al nuestro, ya no puede ya. Entonces, debe de sujetarse a ciertos requisitos para que pueda ingresar al país. Ya existen normas legales que se van a poner en práctica para poder expulsar a estos extranjeros que han cometido diversos delitos en nuestro país. Estamos esperando solamente el tratamiento correspondiente que se les está dando. Ya se ha conformado, pues, diferentes comisiones que van a ver este tema, porque en válgame verdad, después los penales, hay muchísimos delincuentes y miles de delincuentes extranjeros que están internados en los penales. Es un problema latente que se está viviendo, entonces ya próximamente, pues, vamos a poder obtener resultados ya con relación a las medidas que se van a adoptar con estos delincuentes extranjeros. Asimismo, también con relación a la cantidad de policías que existen en nuestro país y que de repente, pues, no es tan álgido el número de policías que tenemos para poder estar también cubriendo servicio, ¿no?, en diferentes partes de nuestro país, ¿no? También es un problema,
no, pero sin embargo ya se están formando nuevos policías que van a salir para poder cubrir justamente servicios en aquellos lugares de alto índice criminal. Hay departamentos como Piura, como Trujillo, ¿no? Y aquí en Lima, pues, diferentes distritos en donde hay un alto índice de delincuencia. Es por ello de que se está capacitando al personal, sobre todo en investigación criminal, para que pueda trabajar en esos puntos. Y asimismo también los nuevos policías que están saliendo ya salen con la especialidad de investigación criminal. Entonces ellos también van a cumplir una función especial en esos lugares con la finalidad de poder estar en esos sitios donde se requiere la presencia policial. Muchísimas gracias. ¿Tenemos una pregunta más? ¿Sí? ¿Una pregunta más? Muy buenas noches con todos los presentes. Me dirijo hacia el coronel Jorge para hacerle una pregunta. Respecto a la defensa que acaban de comentar, iniciando con la primera pregunta, normalmente nosotros hablamos sobre una igualdad cuando hablamos de proporcionalidad de armas. Sin embargo, no se utiliza ni se menciona mucho el ejemplo cuando hablamos de personas que tienen conocimiento de defensa personal. Un artista marcial, un deportista, algún deportista olímpico que nos represente a nivel nacional, por ejemplo, un practicante de karate, jiu-jitsu, entre otros. Tiene una pelea y se defiende a una persona que tiene un arma, un cuchillo, un objeto que no necesariamente tiene que ser una pistola. Lo reduce, le fractura el brazo, le causa una lesión que puede ser considerada una lesión grave, podría tal vez incluso romperle una pierna. En este caso, y nos vemos para el lado de proporcionalidad. Se supone que la persona que tenía conocimiento de defensa personal está aplicando como tal su experiencia para defenderse. Sin embargo, esta persona podría ser denunciada por causar lesiones graves. Hasta el momento no he conocido ni he visto la figura en cómo nosotros podemos medir esta clase de proporcionalidad ante este conocimiento. Particularmente yo soy deportista, soy taekwondista, y cuando he practicado este deporte, siempre me han dicho, tienes que tener cuidado si alguien te asalta en reaccionar mal. ¿Qué pasa si eres tú la que causa una lesión mayor? ¿Cuál es el perjuicio que me puede causar a mí a futuro? Entonces me pregunto, ¿no? Para los jóvenes que hacen algún deporte, algunos que son representantes universitarios, algunos que nos representan en la Federación Nacional Deportiva, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Se creen un héroe o simplemente se dejan someter para evitar conflictos a futuro? Muchas gracias. Lo de la proporcionalidad, bueno, no sé exactamente en el caso de defensa personal. Sí sé en el caso de armas, que supongo también puede aplicarse y ser extensivo a otros casos. Ahí, en el caso de armas sí conozco porque cuando yo fui ministro del Interior, propuse al Congreso y el Congreso aprobó cambiar esa absurda teoría de la proporcionalidad, que es que si a alguien lo atacan con una piedra o con un cuchillo y uno tiene una pistola, entonces no puede defenderse y tiene que buscar una piedra o un cuchillo. No, lo de la proporcionalidad se cambió en el año ya 2004 para los civiles y lo que hay es la racionalidad. Si a mí me ataca un delincuente con un cuchillo y yo le disparo, se aplica la racionalidad. Es racional defenderse. Yo no voy a dejar mi pistola y voy a buscar un cuchillo para defenderme del delincuente, que obviamente con un cuchillo o con una piedra me puede matar. O sea, ya no existe ese criterio en la ley, y como digo, yo fui el que hice la propuesta siendo ministro el año 2004 y eso se cambió. Ahora, para la policía, en el gobierno de Ollantumala, mediante un decreto legislativo, metieron la proporcionalidad. Y entonces el policía, igualmente que le disparaba a un delincuente armado con un cuchillo, con una piedra, cualquiera de estos jueces o fiscales lo sancionaba. Bueno, eso se cambió con una ley
del año 2020. Ya no existe la proporcionalidad para la policía ni para las Fuerzas Armadas. Lo que hay es también para ellos la racionalidad. Así que el caso que yo ponía del policía José Luis Onjo, asesinado en Juliaca, él pudo haberse defendido, usado su arma, pero seguramente estaba imbuido de estas absurdas ideas que han metido esta gente que atemorizan a los policías y a los militares para el uso de sus armas porque después los van a denunciar. Pero la ley se ha cambiado. De 2020 ya no existe la proporcionalidad tampoco para policías militares, sino la racionalidad. Pueden defenderse. Eso es lo que está vigente hoy día. El año pasado trataron de cambiarlo para policías y militares. Y el Ministerio del Interior, lleno de caviares, metió un proyecto de ley a través de varias congresistas izquierdistas que estuvo a punto de aprobarse. Finalmente lo pudimos desechar porque iban a poner nuevamente en desventaja a policías frente a delincuentes. No se ha aprobado eso y siguen vigente para civiles, para miembros de las fuerzas del orden, la racionalidad. Así es que supongo que eso también se aplica para casos de defensa personal. Muchísimas gracias. Si tienen algunas otras preguntas, por favor, los podemos después recibir por escrito, porque ya estamos cerrando ya la exposición, estamos cerrando ya el evento, así que los recibimos por escrito, así también a los que nos están viendo por nuestras plataformas digitales, también nos pueden hacer llegar sus preguntas. Bueno, como siguiente punto, tenemos la entrega de diplomas por su participación a los expositores, a cargo de la doctora Karina Beteta Rubín. Ella es la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana. Sí. Bueno. No, decía que lamento tener que retirarme porque tengo una entrevista en televisión pactada y ustedes saben que la televisión es a la hora, hay que estar ahí. Así que mil disculpas, pero voy a tener que retirarme ya. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Muy bien, muchísimas gracias. Así es. Muy bien. Antes de la entrega de diploma me indican de que vamos a pasar a tomarnos la foto oficial, la foto del recuerdo, ¿no? Así que por favor pasen adelante. Fernando Rospigliosi, ¿no? Quisiera quedarse un rato más, pero tiene ya una agenda recargada, ¿no? Tiene algunas entrevistas en medios de comunicación pactadas, entonces le agradecemos por su participación. Y bueno, vamos a pasar, tomen asiento por favor, porque vamos a pasar a la entrega de diplomas, ¿no? A los expositores. Bien, continuando con el programa, agradecemos la participación del congresista Fernando Rospigliosi. De la misma manera, queremos hacer entrega de este diploma a nombre de la primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Otorga el presente diploma al coronel Jorge Carpio Ordaya, jefe de la División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú, en reconocimiento por su valiosa participación como expositor en el programa Martes Democrático en el desarrollo de la conferencia magistral La delincuencia y extorsión pone en riesgo el emprendimiento, realizado en el hemiciclo Porras Barrenechea del Palacio Legislativo en el marco de las actividades de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso. Lima, 16 de enero del 2024.
Asimismo, también hacemos la entrega del diploma a nombre de la primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Otorgo el presente diploma a Javier Vargas, presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, en reconocimiento por su valiosa participación como expositor en el programa Martes Democrático en el desarrollo de la conferencia magistral La delincuencia y extorsión pone en riesgo el preemprendimiento, realizado en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo en el marco de las actividades de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, Lima, 16 de enero del 2024. Muchísimas gracias. Continuamos. La primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorga el presente diploma a Susana Saldaña Ramos, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, en reconocimiento por su valiosa participación como expositora en el programa Martes Democrático en el desarrollo de la conferencia magistral La delincuencia y extorsión pone en riesgo el emprendimiento, realizado en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo en el marco de las actividades de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, Lima, 16 de enero del 2024. Bueno, antes de cerrar este importante evento, yo estoy seguro, estamos seguros en la Oficina de Participación Ciudadana que ha sido de su agrado, ¿no? Entonces, antes de finalizar, también tenemos las palabras finales y de despedida de la doctora Karina Beteta Rubí, ¿no?, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, que por favor también la recibimos con fuertes aplausos. Bien, agradeciendo una vez más a nuestros expositores que por razones ya de compromiso, en este caso el congresista Fernando Rospigliosi ha tenido que retirarse, a quien agradecemos nosotros a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana, porque estamos seguros que su participación muy importante en estos temas, más aún porque también en su oportunidad fue ministro del Interior, conoce y hoy como congresista viene trabajando arduamente en los temas de su competencia finalmente, porque es el conocedor de estas materias y como ya él nos ha informado, ha preparado varias iniciativas legislativas y esperemos que prontamente sean aprobados en el Congreso de la República. Asimismo, agradecer al coronel Jorge Carpio Ordaya, jefe de la División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú, por su participación en esta conferencia, quien ha manifestado los tipos, las formas, cómo en estos momentos pone en peligro el emprendimiento en nuestro país a través de la extorsión. No solamente la extorsión, la estafa y la delincuencia que amenaza a nuestro país. Y es por ello que nosotros hemos tenido a bien de considerar que estos temas deben de ser abordados en el Congreso de la República a efectos de que podamos llamar la atención de los gobiernos regionales, gobiernos locales y por supuesto del gobierno central a efectos de destinar mayores recursos a estas dependencias para que puedan actuar. Aquí hay una tarea muy importante que también estaremos trasladando nosotros a los congresistas de las diversas bancadas a efecto de poderles pedir que puedan ser ellos quienes intercedan a pedido de los ciudadanos que se pueda destinar, por ejemplo, los recursos para poder implementar los módulos de atención respecto de la extorsión y la delincuencia. Creo, teniendo dos números y todos los que de alguna forma han tenido la oportunidad de llamar a estos números por los motivos que habrían sufrido una extorsión, podrán dar fe que siempre están saturados. Por ello, coronel, le pedimos que a través
de esta oportunidad que ha tenido de recoger la inquietud y el pedido de los ciudadanos, pueda también mejorar esta implementación.